Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 18 de enero del año 2025, en el ciclo litúrgico C. Bueno, como de costumbre, vamos a nuestro misal popular y compartimos el texto. Bien, ya lo tenemos en pantalla y vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura de la carta a los hebreos que hemos venido leyendo durante estos últimos días. El capítulo 4, versículos del 12 al 16. Bueno, entonces nos dice el autor de la carta a los hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Bueno, aquí nos habla de la palabra de Dios que podemos identificar como la revelación, ¿no?, que hace el Hijo de Dios en el Evangelio, la revelación del Padre y su amor para con la humanidad al enviar a Jesucristo, ¿no?, como propiciación por nuestros pecados. Pero también podemos interpretar como en la persona de Jesucristo, como Dios mismo. Entonces dice, nada se le oculta, todo está patente y desnudo. La palabra, el término del hebreo es desnudo a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, ¿no? Y por eso habíamos visto en la sesión anterior que tenemos que tener cuidado porque es la promesa de Dios llevarnos a la vida eterna. No podemos perder eso, ¿no? Lo que otros perdieron, ¿no? Los israelitas en el desierto no entraron en su reposo. Y el reposo es ese, es la vida eterna. Y aquí nos manifiesta el autor de la carta a los hebreos que todo estará descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, ¿no?, en el final, en el juicio final. Bueno, continúa entonces el autor de la carta a los hebreos. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. Importante la observación del sumo sacerdote. Bueno, cuando Cristo murió, padeció, eh, resucitó y ascendió al cielo, Él se sentó, dice, a la derecha del Padre, ¿no? Pero Él es el sumo sacerdote que entró en el santuario celestial, ¿no?, junto al Padre, para interceder por nosotros, que de hecho nos lleva en su cuerpo, ¿no?, a quienes no nos separamos de Él, a quienes nos mantenemos en Él. Por eso dice que ha atravesado el cielo. Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. Entonces es importante que eso lo hace el sumo sacerdote. Tenemos, dice, un sumo sacerdote grande. O sea, dos veces, ¿no? Dice, sumo sacerdote es archiereis. Archi es archi, ¿no? Sumo sacerdote. Se le llamaba así en la liturgia judía a quien ofrecía, ¿no?, el sacrificio de expiación. Una vez al año entraba en el templo, en el santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza.
y, y hacía el rito, ¿no? El rito para ofrecer por los pecados de todos. Pero este sumo sacerdote además es grande, o sea, es más grande que lo que se consideraba en ese momento en el judaísmo el sumo sacerdote, porque este es sumo y grande, ¿no? Jesucristo. Bueno, eh, mantengámonos firmes en la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Entonces, este sumo sacerdote es especial, ¿no? No como los sumos sacerdotes eh, en la liturgia judía, que eran sombra del único sumo y gran sacerdote que tenemos, ¿no? En el cielo, que ofreció por todos, sino que Él ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Y entonces Él se compadece porque asumió nuestra humanidad, excepto en el pecado. Entonces Él sabe y conoce de nuestras debilidades, porque es verdadero hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces sabe cómo sufrimos. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Entonces, la confianza, ¿no? La parresía que les decía, es el término griego. Parresia, confianza, eh, fidelidad, seguridad en que tenemos un sumo sacerdote, ¿no? Que está en el trono de la gracia, sentado a la derecha del Padre e intercede por nosotros, porque Él comparte nuestra naturaleza humana y está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Entonces, no nos separemos de Él, sino mantengamos la confesión de fe para una gracia y un auxilio oportuno en el día final. Bueno, vamos al Salmo responsorial 18, cuyo responso es: tus palabras, Señor, son espíritu y vida, ¿no? Que de alguna manera hacen eco a, a la lectura anterior, ¿no? La palabra del Señor, la palabra de Dios, es viva y penetra, ¿no? En todos nosotros y nos conoce. Bueno, este salmista empieza diciendo: la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Entonces se refiere a la fe en, en la ley del Antiguo Testamento, ¿no? En la confianza, porque dice que es perfecta. Entonces esto cantaban los judíos en la liturgia judía, ¿no? En el templo, ¿no? Eh, la, sobre la ley, que es perfecta. Bueno, continuamos. Dice: los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Nuevamente, ¿no? Refiriéndose a la ley. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, referidos a la ley, ¿no? El mejor eh, don o regalo que recibieron en la alianza, ¿no? En el Sinaí, los judíos, la ley. El temor del Señor, ¿no? Tenemos el gran proverbio: el temor de Dios es el principio de la sabiduría.
Bueno, y termina diciendo, que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, mía, Redentor mío. Termina diciendo eh, la protección que brinda el Señor, ¿no? Al confiar y meditar en su palabra, que en este caso es la ley judía, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y Redentor mío, ¿no? El que redime, con una referencia directa al mesianismo, ¿no? A la época mesiánica que va a cumplir Jesucristo como el verdadero Redentor. Bueno, y pasamos al Evangelio. Continuamos con el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Bueno, también este pasaje es bastante conocido, ¿no? Y de bastante enseñanza. Nos dice San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Bueno, ¿quién es el famoso Leví a quien le dice, sígueme? O sea, una sola palabra, ¿no? Del Señor. Se levantó y lo siguió. Este era un cobrador de impuestos, a quienes los judíos detestaban, ¿no? Porque trabajaban eh, para Roma prácticamente, ¿no? Cobrando impuestos. Y este es Mateo, San Mateo, ¿no? Su nombre eh, cambia, obviamente, Mateo, ¿no? Para diferenciarse, ¿no? Del cambio de vida también. Y lo siguió, así como hizo con Pedro, Simón Pedro, con su hermano Andrés, en la lectura anterior, lo mismo que con Juan y Santiago, ¿no? Los hijos del Zebedeo. Este es, dice, de Alfeo, es hijo de Alfeo también. ¿Mm? Hay un Santiago, otro Santiago de Alfeo, que es Santiago el menor, ¿no? Que es diferente a Santiago el hijo de Zebedeo. Entonces aquí son hermanos, ¿no? Entonces, Santiago y Mateo, hijo de Alfeo. Bueno, continúa. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decía a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? O sea, siempre estaban allí presentes, ¿no? Los escribas o doctores de la ley de los fariseos aquí, que también eran fariseos, ¿no? O podrían ser también saduceos, pero eran eh, los que pertenecían a las autoridades sacerdotales, eclesiásticas, digámoslo así, ¿no? Por utilizar el término, y de la religión, ¿no? De la religión judía. Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Interesante, ¿no? La respuesta. Jesús oye, a pesar de que esto lo pueden haber hecho muy bajito, inclusive escuchaba lo que pensaba, ¿no? Como en otros pasajes. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
O sea que habría la inferencia de que habría justos, ¿no? Pero a eso no los llama. Pero también, irónicamente, puede referirse a los justos, a los fariseos, que se consideraban justos, ¿no? Y eran respetados porque eran la élite religiosa de la época. Viene a los pecadores, a los que se consideran pecadores, ¿no? Y a los que los, entre comillas, justos, ¿no? Los escribas y fariseos consideraban pecadores también. Los enfermos, los desposeídos, los pobres. Ellos atribuían la pobreza al pecado. Y él, Jesucristo, viene a rescatar esa ideología, ¿no? Y también viene por los pobres, por los que no tienen más que creer en el Señor, ¿no? Que son desposeídos, no poseen nada, pero están seguros. Y aquí es justo utilizar el término parresia y fe y confianza, ¿no? En el Mesías que ha llegado. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.